El gran intermediario, el cuarto rayo, armonía a través del conflicto. Cada vez que su mente intente vagar, tráigala suavemente de vuelta. Traiga de vuelta su pensamiento. Joel Goldsmith. Realidad intuitiva en un grupo. La humanidad no está compuesta solamente por seres que habitan el planeta Tierra en el plano físico. También forma parte de la vida única, diseminada por el universo en varios niveles de conciencia y en diferentes estados de manifestación. El reino humano tiene la oportunidad de vivir encarnado en el plano físico, emocional, mental, sobre la corteza terrestre y en su órbita psíquica, pero no se limita a esa condición. En la propia órbita de este planeta, el reino humano, existen otros planos, tales como el mental superior, reino de las almas, y también vive fuera de la encarnación física, en el nivel intuitivo espiritual y divino, que son dimensiones diferentes y a la que corresponden leyes específicas. Aprender a estar consciente en todos esos niveles, lo cual acontecerá en este ciclo de manifestación de la Tierra. Es un camino hacia la evolución humana. Estamos viviendo la preparación para ello. El cuarto rayo, la energía de la armonía a través del conflicto, es el que lleva a la intuición. Rige a la humanidad en su totalidad. Esta energía es la que nos lleva a percibir el campo de conciencia en el cual nos encontramos limitados. Esa sensación de limitación acontece en todos los hombres cuando alcanzan determinado grado de conciencia. Se sienten impedidos en el grado en el cual están y necesitan ascender a otro nivel de la escala evolutiva, conociendo entonces otros espacios interiores del propio ser. Ese cuarto rayo rige al reino humano y nos hace sentir literalmente aprisionados donde estamos, impulsándonos a vencer las cristalizaciones, la inercia y el condicionamiento típico de una etapa evolutiva. Como es propio de la naturaleza del hombre terrestre, afiancarse en el sitio al cual llegó corresponde al cuarto rayo, estimularnos a través de conflictos, alcanzar otros estados de conciencia. En esos casos, la energía del rayo lleva a los individuos a tal estado de insatisfacción que los prepara para que rompan las barreras que ellos mismos construyeron, haciéndolos finalmente cambiar de vida. Ese conflicto, si se lo vive conscientemente, se transforma en una situación armoniosa y a medida que se instala el equilibrio, permite la manifestación de la intuición, o sea, el afluir de la claridad proveniente de los planos supramentales. Cuando la armonía comienza a establecerse en la personalidad del hombre y en su ambiente, llega algo de otro nivel, en el cual no existen conflictos, de ese nivel llamado intuitivo. Llegan las soluciones sin elaboración alguna y se presentan ya claras. La finalidad del conflicto es la de llevarnos a una conciencia intuitiva, capaz de captar una idea de manera global, sin construcciones mentales ni cronologías. Una historia conocida en Oriente puede ayudarnos a comprender cómo la energía de la armonía a través del conflicto actúa en las criaturas. Hubo un monarca poderoso que decidió llevar una vida austera, al fin de acrecentar el concepto que de él tenían sus súbditos. Su objetivo era ser aceptado en una casta más elevada, la de los brahmanes. En este deseo o ambición podemos ver a la energía del conflicto que lo estimula a mejorar, ya que el concepto de progreso en aquel tiempo y en aquella cultura significaba ascender los grados del sistema de castas.
Al ver el pueblo que el monarca vivía de manera tan austera, procurando purificarse, pensaba que merecía que se lo considerara de casta superior. Entretanto, había en la ciudad un viejo brahmán que no pensaba así. En su opinión, todo lo que el rey hacía apuntaba a un único fin y no era el resultado de una necesidad profunda. Según el brahmán, el monarca todavía no había pasado por todas las etapas necesarias para llegar a lo que pretendía y le negó el título. Al enterarse del rechazo, el rey ordenó que mataran a varias criaturas de la familia del brahmán, en la seguridad que de esa forma, por miedo, el anciano le concediera el título pretendido. Pero el brahmán reveló que nada adelantaría actuando de ese modo, matando personas, pues eso no lo llevaría a un nuevo estado de conciencia. Decidido a matarlo, el rey se dirigió a escondidas a casa del viejo brahmán. Al aproximarse, oyó que éste estaba conversando con la mujer y que el asunto era el rey. Al acercarse más, oyó palabras tan puras, elevadas y constructivas en relación con su persona y vio tan puestos de relieve los aspectos positivos de su reinado que allí mismo pasó por una verdadera transformación. Arrojó el arma que llevaba consigo y se arrodilló a los pies del brahmán, viviendo a partir de allí un profundo proceso interior. Un tiempo después, establecida la armonía entre los dos, llegó al anciano, desde su propio mundo intuitivo, el conocimiento de la nueva situación interna del rey. Entonces, sabedor de la profunda transformación por la que él pasara, estuvo de acuerdo en elevarlo a la casta de los brahmanes. Es bueno que se sepa que cuando todavía no estamos listos para la transformación provocada por la energía, estamos sujetos a una serie de tensiones que nos preparan para lo que ya va a ocurrir. En ese momento entran en juego dos fuerzas: la energía, que conoce el camino que el individuo ha de recorrer, y las fuerzas involutivas, tendencias mentales que procuran impedir el proceso y hacer que la primera no pueda actuar. La energía conducirá al hombre hacia la meta sin problema alguno, pero en el universo también es necesario la confrontación con las fuerzas de la reacción, pues en esa batalla el alma realiza sus experiencias. Este juego es más evidente cuando se trata de la energía del cuarto rayo. El poder mental y las fuerzas emocionales no educadas representan la fuerza involutiva que se opone al proceso. Conocí a alguien que tuvo una verdadera intuición sobre un trabajo a realizar grupalmente, pero para el cual las personas indicadas no estaban todavía listas. Necesitaban vivir varias etapas humanas antes de poner en práctica la idea, pues la forma y el ritmo de vida que tenían divergían diametralmente de aquello que habían intuido. Parecía imposible la materialización de aquella idea. Pasó el tiempo y la intuición perduraba, hasta que el trabajo comenzó a instalarse en el plano físico, a pesar de ser evidente el proceso de conflicto, puesto que los integrantes de ese grupo todavía no habían decidido entregarse a la obra, y al mismo tiempo se sentían incompletos e inadaptados en su vida normal. Fue durante ese conflicto que creció la conciencia de ellos, y a partir de eso apareció la posibilidad kármica de que el trabajo se manifestara completamente. De allí en adelante, todos comenzaron a encontrar su verdadero lugar y la armonía fue apareciendo gradualmente, manifestando lo que la intuición había revelado hacía tiempo. Por tanto, para que una idea intuitiva se materialice, es necesario tener un proceso doble.
primero de conflicto, después de armonización gradual y de purificación de los instrumentos involucrados en la idea. Generalmente, los individuos tienen sus sueños personales, que muy raramente corresponden a la realidad intuitiva. De allí, la necesidad de un proceso de conflictos. Muchas veces es preciso que ese proceso se prolongue, permitiendo que la persona viva una experiencia completamente en determinado punto específico, de la cual necesita desilusionarse de una vez. Hoy en día, según lo mencionamos, la materialización de una idea intuitiva nunca depende de una sola persona, y sí de un grupo. En primer lugar, es preciso que los individuos vinculados con el proyecto hayan efectuado, en términos cualitativos y cuantitativos, lo que llamamos renuncia a la vibración inferior. La energía debe subir desde los centros que están debajo del diafragma hacia los otros centros que están encima de este, lo que equivale a sublimar la cualidad de las tendencias a la autoafirmación, al sexo como deseo, al emocionalismo, transformándolos en universalidad, actividad creativa y amor desinteresado. Parte de las personas implicadas en el proyecto intuitivo ya debe estar vibrando en nivel superior al normal, esto es, actuando, sintiendo y pensando en el nivel del corazón, garganta y cabeza, y no más en el nivel solo del aparato digestivo, de sexualidad y de autoafirmación en relación con los otros individuos. El segundo aspecto necesario es la aspiración a transformar el estado de conciencia actual. Eso equivale a una búsqueda decidida de elevación, de cambio en los hábitos y de expresión superior del alma. Quienes tienen esos dos primeros requisitos ejercitados, ya con cierta intensidad, pueden comprender a los miembros del grupo que todavía no los tienen, aunque todos sean de un mismo grupo responsables de la ejecución de la idea intuitiva. Del desarrollo de estos puntos básicos llega la creatividad superior, o capacidad de crear según inspiración de la propia alma que, en este ciclo evolutivo, es el símbolo de los niveles superiores de conciencia en cada uno. En algunos individuos, la energía sexual debe estar lista ya para transferirse desde el ritmo normal, procreativo y de satisfacción de los deseos hacia uno más amplio, que tiene como representante en el plano físico etérico al centro de la laringe. Cuando ese núcleo energético se desarrolla, surge la creatividad en su sentido superior. La energía de la procreación asciende y crea en otro nivel. Eso implica no crear más bajo el móvil de las fuerzas del ego humano, sino principalmente bajo el estímulo de la energía anímica de la cuarta dimensión. No queremos decir con esto que en un grupo que se propone ejecutar una idea intuitiva, todos deban renunciar a la procreación en el plano físico. Lo fundamental es que la energía sea canalizada hacia el centro interno de la conciencia. Y para que esto ocurra, es necesario que haya una o más personas en el grupo con ese aspecto, ya desarrollado y trabajado. Si no, la idea intuitiva no puede manifestarse de forma pura, corriendo riesgo de surgir de manera desfigurada como un reflejo distorsionado de lo que ocurre en los niveles superiores. En la humanidad, mientras la cuestión de la elevación de esa energía desde el centro sexual hacia el de la laringe no sea comprendida de manera más generalizada, será preciso que algunos efectúen esa ascensión de forma bien decidida y clara, para compensar a los otros, elevando así la vibración general del planeta. Como la humanidad es una sola,
lo que se hace para uno de sus miembros se refleja, de cierta manera, en todos los otros. Se puede controlar la naturaleza emocional y la mental, pero no se puede hacer lo mismo con el mundo intuitivo. Solamente cuando la mente, lo emocional y lo físico están bajo control voluntario y no bajo tensión, la intuición puede acontecer libremente. Pero ninguna voluntad humana, por más pura que sea, puede invocar ni impulsar a esta intuición. El mundo intuitivo no recibe órdenes, se halla bajo otras leyes y está siempre lista para descender hacia los niveles más concretos de la vida y hacia el cerebro de cada uno, con tal que la apertura de la conciencia humana sea incondicional y se dirija hacia los niveles superiores o más sutiles del ser. Esto se logra a través de la imaginación creadora que nos induce a pensar en los niveles superiores, tales como los concebimos, y aspirar a servir conforme a una voluntad lúcida y superior, transpersonal. A título de ilustración, hago referencia aquí a la construcción de un hospital que sería de gran importancia para la nueva vida, ya que su proyecto fue captado originalmente del mundo intuitivo por un sabio. Esa construcción se está retrasando, corriendo incluso el riesgo de que no se la lleve a efecto en el plano físico, debido a la falta de control de la energía creativa por parte de la mayoría de los individuos implicados en el proyecto, y no por no haber una continua aspiración al servicio altruista que debería ser mantenida por gran parte de los integrantes de este grupo. Puede ocurrir entonces que una idea válida emitida en el plano mental superior del planeta lleve a veces siglos para que se concrete. También puede suceder que una idea intuitiva llegue a la conciencia de varios individuos al mismo tiempo, como ocurrió con los transportes aéreos en el siglo pasado. Si estuvieran sintonizados con las leyes que rigen la intuición, ese mensaje puede ser captado también en partes, de modo tal que cada uno reciba una porción de aquel, a través de la unidad del grupo. Esa parte se juntan constituyendo un todo global. Con eso se advierte que en principio lo necesario es armonía entre los miembros, aceptación de los diferentes temperamentos e interacción mental. Un miembro completa al otro y por ello, en un grupo ejecutivo, personas de temperamentos y tendencias diversas son útiles para que se obtenga mayor riqueza y creatividad, al igual que las posibilidades más amplias de captación de las ideas verdaderas.